Dios les bendiga, hermanos, pues estamos nuevamente con ustedes aquí dando la cápsula doctrinal de cada domingo. Esperamos estén ustedes pues disfrutando de la palabra de Dios día con día. Eh, Como lo hemos dicho, la palabra de Dios es para meditarse y aquí vamos a dar algunos puntos que son importantes que meditemos, sobre todo en estos tiempos incluso de pandemia, en donde el temor está gobernando los corazones de muchas personas, pero pues nosotros queremos que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas. Eh, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la necesidad de expiación y veíamos que la necesidad de expiación es en virtud de cuatro razones, de cuatro situaciones, cuatro cuestiones. La primera, Dios es santo. La segunda, el hombre peca. La tercera, el hombre que peca tiene que enfrentar la ira de Dios. La cuarta, la, la expiación es la única solución para el hombre que debe enfrentar a un Dios airado. Entonces, frente a esta situación, el domingo pasado hablamos de lo que era la santidad de Dios, hablamos de la pecaminosidad del hombre y el día de hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios. El tema de la ira de Dios es un tema que definitivamente a muchas personas, incluso de las doctrinas modernas, pues no les gusta hablar. Dice, ellos quieren hablar del Dios es amor, pero a veces el Dios airado no se quiere abordar ese tema. Sin embargo, debemos comprender que el entender la ira de Dios es comprender la naturaleza de Dios mismo, una naturaleza que no puede negar, no podemos negar los cristianos, no podemos negar los hijos de Dios. Entonces, pues el pecado, debemos entender que el pecado es un ataque contra el honor y la santidad de Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos agrediendo, ¿sí?, el honor y la santidad de Dios. Es pues una rebelión contra Dios, pues cuando pecamos voluntariamente, el hombre escoge pues seguir su propia voluntad en vez de la de Dios y por el momento pues se convierte en ley para sí mismo. Es decir, si Dios permitiera que su honor fuera atacado, pues dejaría de ser Dios. Su honor demanda la destrucción de aquel que le resiste. Su justicia demanda satisfacción de la ley violada. Su santidad es la reacción contra el pecado. Y a esta reacción la conocemos como ira de Dios. Pero esta reacción divina no es inmediata, no es instantánea, no es como cuando vemos eh, un sartén hirviendo, con aceite hirviendo, pues claro está, metemos la mano al sartén y en ese momento de manera inmediata nos quemamos, nos hierve la mano, ¿no? Si tocamos un fierro hirviendo, en ese momento nos va a generar una reacción. Pero la ira de Dios no es así. No debemos entenderla de ese modo. Es decir, la ira de Dios está gobernada por Él mismo, es decir, por sus consideraciones personales. Es decir, Dios no se apresura a destruir la obra de sus manos. Es decir, Dios es paciente, le ruega al hombre incluso, espera a fin, toda vez que Él es misericordioso. Por tanto, hermanos, Dios procura siempre demorar ese castigo con la esperanza de que su bondad conduzca al hombre al arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, en la versión Dios habla hoy. Adelante. Romanos 2:4. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia, paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Así es, te habla, tú despreciamos, a veces el hombre desprecia, a eso me refiero, la inagotable bondad y tolerancia y paciencia de Dios, sin darnos cuenta que es precisamente esa bondad la que nos lleva a convertirnos
en él. También vamos a ver lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segundo de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Es decir, Dios no desea que nos perdamos, que el hombre se pierda, sino que volvamos nuestros rostros a Dios. Pero el hombre malinterpreta o interpreta erróneamente esta demora divina y se burla de la idea incluso del castigo. Esto lo podemos ver en muchos lados. Pues yo ya he pecado, yo ya he hecho cuanta cosa he querido y nunca me ha pasado absolutamente nada. Por el contrario, siento que hasta me va bien, pero esa es una falacia a la luz de la palabra de Dios, porque estamos precisamente cuando estamos en esa condición jugando con fuego. Vamos a ver lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés 8:11. Porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. ¡Wow! Qué versículo tan fuerte, ¿no? Pero de, aunque demorada, la retribución finalmente vendrá, puesto que en el mundo, puesto que el mundo está gobernado por leyes y debe haber un día en el que el hombre deberá rendir cuentas. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6:7. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. Fuerte esta palabra, dice, esta verdad fue demostrada en el Calvario, donde Dios manifestó su justicia. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3:25. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Así es. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, dice, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Por tanto, tenemos que entender que la cruz de Cristo declara que Dios jamás fue indiferente al pecado del hombre. No lo es ni lo será jamás. Es decir, la cruz de Cristo es la máxima revelación de la ira de Dios que recayó en él mismo. Fíjense qué poderoso es esta parte de la expiación, ¿sí? Ahora vamos a dar un adelanto de lo que vamos a ver el próximo domingo. Vamos a hablar sobre la expiación como solución frente a esta situación de la ira de Dios, ¿no? Algunas personas creen que la ira de Dios, pues no es posible, ¿no? Porque no es posible la expiación, perdón. Hay quienes piensan que la expiación no es posible porque pues la ley tiene que cumplirse. El que peca, peca y no hay forma de que se evite. Por el contrario, hay quienes dicen que la ira de Dios, la expiación no es necesaria, puesto que Dios es bueno y no nos podría destruir de ninguna manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la expiación, pues sí es posible y también es necesaria. Y es de lo que vamos a hablar el próximo domingo. Hermano, Dios te bendiga y pues con esto damos por concluido esta cápsula doctrinal y pues esperamos primeramente Dios que el próximo domingo podamos estar pues con ustedes. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hija. Dios le bendiga, hermano.